probando los corazones de mis hermanos que me van a aguantar otra vez, probando. Uno, dos, tres, ahora sí. Muy bien. Vamos a probar también los corazones de cada uno de ustedes. Lo siento por los que no se acordaron que iba yo a volver a predicar y están aquí y no me querían oír. Me alegro por los que dijeron, yo quiero volver a escuchar. Y hoy pues estaba yo preocupado. Y Dios me despertó a las 4:10 de la mañana, así que ya dije, pues ahora aprovecho para darle una pulida. Y hermanos amados, déjenme decirles que hay tanto que hablar al respecto. Gracias, hijo, y me refiero al tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con lo que empecé a compartir hace 8 días. Inclinen su rostro, por favor. Padre, no permitas, como te pedí ya alguna vez, que por la posición que tengo, no solamente en el púlpito, sino como pastor, yo pueda abusar o aprovecharme del micrófono para decir cosas que tú no quieres que diga. Pero gracias por la oportunidad que me das de tener el micrófono y de ser pastor, para ser útil en tus manos y edificar a tu iglesia y finalmente glorificar tu nombre, porque tú solamente mereces eso, la gloria, Señor. Abre nuestros corazones, que como tu siervo nos invitaba, escudriñemos todo y retengamos lo que es bueno. Obviamente al hacer esto, Señor, estaremos poniendo a un lado lo que no es tuyo, por la dirección de tu Espíritu, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Nuevamente les invito a que abramos nuestras Biblias o leamos en la pantalla el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 24. Ya de memoria lo deben saber algunos. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. No es bueno que el hombre esté solo, había dicho Dios. Versículos antes, lo podemos leer. Así que entonces, a pesar de que Adán le puso nombre a todos los animales, no fue hallada ayuda idónea para él. Entonces Dios lo anestesió, tomó una de sus costillas y de esa costilla que tomó de él, formó una mujer y la trajo a Adán. Adán al verla dijo, wow, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona por causa del varón. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Bien, el día de hoy consideré esta madrugada que en esta segunda parte existen muchos más aspectos, quizá repita 2 o 3 para poder concatenar, unir lo que veníamos diciendo. Pero el primer punto que quiero destacar es que en torno a este mandamiento de Dios,
existe una responsabilidad bilateral. ¿Qué queremos decir por responsabilidad bilateral? Bueno, paréceme que no me entendieron bien algunos. Cuando hablaba yo de mis palomas la vez pasada y les decía que ahora ya las que antes llegaban de 900 kilómetros de allá para acá, ya no llegan tan fácilmente o de plano ya no llegan. Y yo les decía que eso se debe al cambio del clima, al cambio de lo que el hombre ha hecho por causa del pecado. Apenas me enteré que el río Lerma es el río más contaminado de toda la República Mexicana. Pasaron algunas imágenes, yo me quedé asombrado, hermano. Al río Lerma le llega de todo. Bueno, piensen en lo más horrible, también eso llega. Todo llega al río Lerma. Se ven como de los tubos sale agua anaranjada, sale del río Lerma que cruza 4 estados de la República Mexicana, está contaminado. Obviamente al pasar por 4 estados de la República, pues imaginamos todo lo que esto puede producir, porque además, déjenme decirlo, ahí lo dijeron, muchas hortalizas y siembras se riegan con aguas del río Lerma. A lo mejor tú y yo hemos comido de esas hortalizas y verduras. Digo a lo mejor porque a lo mejor donde compramos nos llega de Europa lo que compramos, ¿no? Y probablemente las coliflores y las zanahorias y las papas pues son de por allá. No quiero sorprenderlos más, pero ¿qué es lo que ocurre cuando el hombre no toma en cuenta lo que Dios ha establecido? Amar la naturaleza, cuidar, agradecerle a Dios. Bueno, esos principios que Dios ha establecido en el universo, si no son tomados en cuenta, siempre traerán consecuencias negativas. Podemos poner otro ejemplo. Dios estableció la ley de la gravedad, quizá no como tal, pero sí como un principio al que todos debemos estar sometidos. Nadie puede ignorar esta ley simplemente porque diga, yo no creo en ella. Ahora mismo estoy aquí arriba. Y yo puedo decir, hermanos, no puedo limitarme y someterme a la ley de la gravedad. Ustedes van a ver que aquí me voy a aventar y voy a subir, voy a quedar flotando. Algunos se atreven, fíjense, en el nombre de Jesús, a declarar y a proclamar cosas que van en contra de los principios de Dios y declaro en el nombre de Jesús. Aquí a lo mejor lo más que pueda pasar, bueno, sí me puedo romper la cabezota, pero pues una mano pero si yo pretendo hacer esto de acá arriba, ya pueden ustedes imaginar las consecuencias. Yo les decía esto la vez pasada con otros ejemplos, porque quiero enfatizar que nosotros debemos esperar la bendición de Dios de acuerdo a lo que Él nos ha mandado. Debemos esperar la bendición de Dios cuando nosotros estamos atentos a satisfacerlo, a cumplir sus deseos, a preocuparnos por lo que Él manda. Yo me sorprendo a mí mismo, me sorprendo yo mismo, porque a veces parece que ignoro y pretendo esperar que a pesar de que yo no cumpla ciertos principios de Dios, el Señor me va a bendecir. ¿Saben por qué a veces pensamos eso? Porque decimos, Dios es muy bueno. A pesar de que yo la riego, Él es muy bueno. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Dios es bueno aunque la reguemos. Dios es bueno aunque nos portemos mal. Eso no cambia. Y no va a dejar de ser bueno a pesar de todo. ¿De acuerdo? El asunto está en que me parece que a veces nosotros, déjenme expresarlo así, abusamos de esa gracia de Dios y esperamos que Dios nos bendiga. Así como hay una ley de la gravedad que dice que todo objeto es atraído al centro de la Tierra y no se va a dejar de cumplir.
También en muchas otras cosas, como en este principio de dejará el hombre a su padre y a su madre, no puede fallar, hermano. No puede fallar. Dije que esta responsabilidad es bilateral. Y quiero preguntarles, levanten su mano, por favor, ¿a quién se dirige el mandamiento? No me respondan tan rápido. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿A quién se le dirige este mandamiento? A ver, Adán, a todos, al varón. Estrictamente hablando, si leemos el versículo, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Decía yo la vez pasada que al decir el hombre, principalmente está dirigiendo al varón que se casa. No dice dejará a la mujer. ¿Por qué no dice dejará a la mujer? Porque la mujer sigue al hombre. Está implícito que la mujer también deja su hogar para poder formar un nuevo hogar. Pero es al varón que se casa al que Dios le dice principalmente, dejarás a tu papá y a tu mamá. Muy bien, pero no se olviden del principio que empecé a considerar. Responsabilidad bilateral. Bilateral. Bien, si es al hombre a quien se le ordena principalmente que deje a su padre y a su madre y por consecuencia la esposa lo hará al seguir a su esposo, ¿en dónde es donde podríamos nosotros considerar la importancia de esta bilateralidad? Antes de contestar esta otra pregunta, me parece que es importante también tratar de aclarar algunos conceptos. ¿Qué implica dejar a papá y a mamá? La palabra puede ser muy subjetiva, porque para unos dejar va a significar algo y para otros otra cosa, ¿verdad? La palabra dejar es muy amplia y debemos aclararlo. Ya este domingo pasado hubo diferencias y hubo reclamos, de veras se los digo, vinieron a mí algunas personas y yo les digo, bueno, vayamos por partes. ¿Qué implica dejar? Mantengamos esa pregunta en el aire. Piensen bien. ¿En qué sentido el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre? Bien, dejémosla ahí tantito. Otra vez, casi no lo hago, ustedes saben, pero otra vez voy a hablar de mis palomas. Alejandro sabe que cuando la paloma cumple 25, 30, 35 días, los papás empiezan a hacerles incómodo el nido. ¿Cómo? De inmediato cuando los papás suben al nido, los pichones se acercan a que les den de comer, pero los papás lo que hacen es volver a bajar al suelo. Entonces ustedes ven cómo los pichones se salen de su cazuela, de su nido, y se acercan a la orillita del nido. Pi, 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 y los papás están allá abajo. Casi podemos asegurar que los papás les hablan. Pues bájate. Pi, pi, pi. Entonces vuelven a subir los papás y ahí les picotean así y los papás vuelven a bajarse. Otra vez les los dejan picados, no les dan. Pi, pi, pi. Pues bájate. Y los ves que están así. Y vuelven a la cazuelita.
Pero tienen tanta hambre que en una de esas, el más abusado, ¡pum!, se avienta. De ahí la frase, ahueca el ala. ¿Han oído eso? ¿Qué queremos decir en México cuando decimos ahueca el ala? ¿Saben por qué ahueca el ala? Porque un ala hueca, un ala así. Ahueca el ala quiere decir a Bolívar, como digo yo, a Bolívar 54, a volar. Una vez que el pichoncito cae, fíjense qué curioso, yo no he sabido de alguno que se rompa una pata por bajar del nido o se rompa un ala, Alex. No se rompen nada. Sí se dan un guamazo, depende de qué tan alto esté el nido. Sí se pegan, pero nunca he visto que se rompan nada. Una vez que están abajo, comienzan muchas cosas. Como hay muchos adultos abajo, apenas ven un pichoncito y abusan de ellos porque empiezan a pegarles. En su nido estaban muy cómodos, pero empiezan a bajar y empiezan a picotearlos. Los adultos dicen, tú no eres mi hijo, quítate de aquí, no te quiero, no me quites la comida que es para los míos. Y paz, y los chiquitos nunca habían sido picoteados. Y entonces se empiezan a esconder y van. Y para colmo a veces se van a meter a los nidos de abajo y ahí les va peor. Porque ahí están los otros que no son, no, si los pican acá, tengo uno que le dejaron casi los sesos de fuera. Tuve que coserlo y ponerle ahí violeta. Pero aprenden. Se acercan al nido, sale el otro y dicen, no, vámonos. Pero lo más importante es que cuando ya están abajo, los papás bajan, se acercan a sus hijos y comienzan a comer los papás. Y el pichoncito allá abajo le está diciendo, dame. Y el papá le dice, no, mira, así se come, mira. ¿Sí o no, Alejandro? Y entonces el pichoncito, por primera vez en su vida, levanta un granito y lo tiene en el pico y no se lo come porque no sabe. Y se le cae el granito y vuelve a decirle a su papá, papá, dame. Y el papá le dice, no, mira, ¿cómo le hago? Mira. Y ya el hambre, dice también el refrán mexicano que es canija, pero el que la aguanta es más canija. Entonces se mete el primer granito y dice, ah, caray, déjenme decir lo que creo que dicen. Sí se puede, y sabe rico, y empiezan y tardan. Aquellos se comen, en menos de un segundo se comen muchos granos, pero los chiquitos cogen uno, pasan otros 5 segundos, se comen otro. ¿Cuántos días tardan en comer ya normal, Alex? De ese primer día. Pero empiezan a aprender. Al rato ya les dicen a sus papás, ya no te necesito, papá. Mira, yo ya sé comer igual que tú. Al bajar del nido empiezan a ser picoteados, empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser molestados, empiezan a sufrir la necesidad de tener que aprender a comer. ¿Saben a qué género pertenecen? Al reino animal. Al reino animal. ¿Nosotros saben a qué género pertenecemos? Al animal, pero racional. Sin embargo, curiosamente me he dado cuenta que a veces los papeles se cambian. He aprendido tantos de esos animalitos. Ahorita están por llegar de 400 kilómetros. Ellos saben ya, conocen. Me he dado cuenta también que cuando un huevito no puede el pichoncito salir. Años atrás lo que yo hacía era quitarle los cascarones de alrededor, ayudarlo a salir. Y entonces ya le rompía un poco el cascarón y se lo ponía a la mamá y terminaban haciendo. Casi siempre a los que yo ayudaba,
se morían. Entonces ahora cuando yo veo que le está costando trabajo, dije, ni modo, mi buen. Si nació, si no nació. Me he dado cuenta, un pichoncito al que se le ayudó a salir, no es igual que uno que se esforzó, rompió el cascarón y nació. Esto para las cesáreas y los partos normales. ¿Sabes que en la vida tampoco es igual? No es igual. Algo pasa, pero los hijos de cesárea, luego hablamos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo que es natural? ¿Por qué lo que Dios ha establecido y se cuida y se protege y se vigila dan resultados mejores? ¿Qué causas? ¿Por qué causas? Piensen por favor, ¿qué razones habría por las que este principio de dejará el hombre a su padre y a su madre no se cumple? Díganme algunas. ¿Por qué no las llevan a cabo algunos? Inseguridad. ¿De parte de quién? ¿De los hijos? ¿Nada más? Inseguridad. ¿Mande? Egoísmo de los padres. Mamitis. ¿Entendemos lo que es mamitis? ¿Mande? ¿Debilidad de quién? ¿Nada más? ¿Por qué razón no se cumple esto de dejar a su padre y a su madre? ¿Por qué? ¿Conveniencias? ¿Habrá conveniencias para eso? ¿Por qué otra cosa? ¿Inmadurez? ¿Una dependencia enfermiza de los papás? ¿Una sobreprotección de parte de los padres? ¿Comodidad? Aquí le decimos conchudez. Como el palomito. Ahí está en el nido, que ven que toda la vida le fue a dar el papá allí. ¿Para qué bajo? ¿Para qué me arriesgo a que me picoteen? ¿Para qué necesito aprender a comer? Si aquí mi mamá me da. ¿Qué otras razones podría haber por las que esto no se cumple? ¿Perdón? Muy bien, Lupita. A lo mejor no se conoce. Creo que en este México eso es una de las cosas que ocurren. Hay ignorancia en torno a esto. Apenas, no les voy a decir quién, otro colombófilo que Alejandro y yo conocemos, el sábado fue, no, el viernes. Me dice, mira qué bonito me está quedando aquí. Le digo, ¿y qué vas a hacer allí? No, ahí le estoy construyendo a mi hija, porque ya se va a casar. Y le digo, oye, ¿qué no tiene ya departamento tu hija? Dice, sí, pero, ay, mi chiquita. Nomás me dijo así. Y entonces me quedé así, porque pues, ¿qué le digo si no me está preguntando? Pero como está el tema de actualidad y soy muy bocón, lo segundo es más fuerte. Me quedé así, me le quedo viendo y le digo, no me estás pidiendo el consejo, pero mejor deja que vivan aparte, porque, oye, fíjate que me cambió la plática, dije yo, no te metas, Guillermo. ¿Qué razones hay para que los papás no puedan cumplir esto? Pero para que los hijos, porque es bilateral el compromiso, no lo lleven a cabo. Dijeron muchas de esas. Una de las bendiciones más grandes como hijos de Dios y como ovejas en una iglesia es aprender la voluntad de Dios. Conocer la palabra del Señor. Y en el primer libro, en el segundo capítulo, ya viene el primer, es más, creo que es el primer mandamiento de todos los que vienen en la Biblia. ¿O recuerdan, pastores o hermanos, otro desde el 1? Le dijo, ¿tú trabajarás la tierra? A lo mejor. Luego lo busco. Pero otra vez, ¿qué implica dejar? Bueno, dejar tiene muchas implicaciones, positivamente equivocadas y negativas. Dejar, por ejemplo, es no volverse a acordar de alguien, abandonarlo para siempre. Dejar es no volver a tener ningún trato y ninguna relación con alguien. Dejar es olvidarse. Puede ser, pues. Dejar, ¿qué más puede ser dejar?
Pero ¿qué es dejar? Soltar, separar, independencia. Pero en todo lo que acabo de decir hay cosas positivas y negativas. Dios no se está refiriendo a dejar como sinónimo de olvidar para siempre o de descuidar. No se está refiriendo a eso cuando dice dejará. Luego entonces, ¿a qué se refiere? La semana pasada no lo especifiqué. Vamos a verlo ahora, ¿qué les parece? Ya les hablé del destete de mis pichones. Ese es un buen ejemplo. Pero dejar tiene que ver con lo físico. Dejar tiene que ver con una relación emocional. Dejar tiene que ver con una relación anímica. Dejar tiene que ver con el aspecto económico. Dejar tiene que ver con el aspecto de cercanía, de cohabitar, de alimento, de posesiones. Éxodo 20:12, por favor, rápidamente. No lo abran sus Biblias para ir más rápido aquí en la pantalla. Éxodo 20:12 dice, repitiendo este mandamiento de Génesis 2:24, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Qué dice? Honra a tu papá y a tu mamá. En el diccionario yo encontré que honrar es dar un reconocimiento a alguien. Básicamente eso es honrar. Y esto se lo dice a quién, Dios. A todos los hijos e hijas. ¿Cuándo un hijo o una hija tiene que honrar a sus padres? ¿Solteros? ¿Casados? Siempre. Es un principio para toda la vida de parte de un hijo. Honrarás a tu padre y a tu madre, es algo que Dios demanda y tiene una promesa. ¿Cuál es? Nuestra hermana Finita Ruiz está cumpliendo hoy 96 años. Precioso, hermanos. Yo sé que ella fue una hija excelentísima con su mamá y su papá. Ella honró a sus padres. 96 años cumple hoy, vaya una felicitación hasta donde ella esté. Por eso algunas hermanas no vinieron hoy, según supe ayer sábado. Dejar entonces no es olvidar. Dejar tampoco es abandonar. Dejar no implica dejar de sustentar en un momento dado. Deuteronomio 5:16, por favor, dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Pastor, entonces puede ser que me esté yendo tan mal porque yo no he sido un buen hijo. Para que nos vaya bien en la vida, tenemos que ser buenos hijos con nuestros padres. Si tú no le hablas a tu papá o a tu mamá, si tú no los honras, si tú, como el día de ayer que fui a desayunar con otro hermano, le hablas a tu papá o a tu mamá como si fuera tu amigo o peor que tu amigo, como no tratas quizá al perro, no esperes que vivas muchos años, no esperes salud y tampoco esperes que te vaya bien en la vida, por más que ayunes y por más que ores. Dejar a papá y a mamá no implica dejarlos de honrar. Vayamos a Mateo 15:4, por favor, porque allí vamos a entender otro principio, otra razón, otra forma de honrar a papá y a mamá. Miren lo que dice Mateo 15. Dijo Dios, y esto está ahora en el Nuevo Testamento, este es uno de los mandamientos que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Honrarás a tu papá y a tu mamá, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte.
¿Cuántos hijos, me decía esta hermana llorando, maldecida por su propia hija? Tengan cuidado, hermanos, de cómo le hablan a sus papás. Tengan mucho cuidado, hermano. Mateo 15:4. Honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre. 5. Ustedes, en cambio, enseñan, en lugar de honrar a sus padres, que un hijo puede decir a sus papás o a su mamá: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En la antigüedad, los fariseos casualmente habían hecho su propia interpretación de lo que era honrar a papá y a mamá. Ellos decían: papá, mamá, ¿qué crees? Tengo dinero, pero ya no puedo ayudarte porque lo dediqué a Dios. Tenían una expresión que decía: es corbán. Es corbán. Qué fácil, ¿no? Imagínate que tú tienes la obligación de honrar a tus padres. ¿Oíste bien? Pero tú dices: no, es que yo todo lo que tengo lo dediqué a mi papá y a mi mamá, y los dejas morir de hambre. ¿Será eso dejará el hombre a su padre y a su madre? ¿Eso implica dejar a papá y a mamá? ¿Abandonarlos cuando tienen necesidad? No, hermanos. Hace 8 días yo les decía que si bien el papá y la mamá nunca van a poder exigirle a los hijos nada, repito, un papá y una mamá nunca deben exigirle a los hijos nada en cuanto a ayuda para ellos. La contraparte es que un hijo siempre deberá estar atento a las necesidades de sus viejos, y más si tienen verdadera necesidad. No es un contrasentido. La diferencia es que esto es algo que tiene que nacer del corazón de los hijos, y no que lo tengan que hacer por obligación de parte de los padres o por exigencia de los padres. Así que entonces honrar al padre y a la madre es ver por sus necesidades, hermano. Yo creo que todo hijo que todavía tiene papá o mamá, aunque estén casados, deberían siempre estar pendientes de darle a su mamá especialmente y a su padre algo. Siempre, hermano. No importa que el papá tenga más que el hijo, fíjense. Vamos a suponer que el papá tiene más que el hijo, pero el hijo de todas maneras llegará y le dirá a su papá: papá, mira, te compré esto, papá, te di esto. Con mayor razón si papá o mamá no tienen manutención. Un hijo nunca, si se jacta de ser creyente, debería de olvidarse de ayudar y de mantener, inclusive, y sostener a sus padres. Esto es honrar a los padres. Así que dejará el hombre a su padre y a su madre no tiene que ver con el abandono que algunos pudieran pensar. Entonces, ¿qué tiene o cuál es la relación de un dejar? ¿En qué los van a dejar? ¿Repiten? Bueno. Como hijo yo le digo: papá, me voy a casar, ya no tienes responsabilidad conmigo. Pero como papá, el papá va a decir: ¿te casas, mi hijo? Yo ya no tengo ninguna responsabilidad contigo. ¿Esto en qué sentido? ¿Material? ¿Por qué si la palomita tiene que empezar a comer y el papá, déjeme decir que a los 40 días ya están haciendo los pichoncitos que siguen? Así que ya de aquel se olvidaron. Si acaso el pichón se subiera al nido recordando que ahí vivía, ¿saben qué le va a pasar? Los papás le van a poner una pela que no van a tener deseos de volver a subir a su ex casa. Son animales, irracionales. Estoy hablando de animales irracionales.
vez que el hijo se casa, papá no tiene ninguna responsabilidad con el hijo ni con la hija. Nada de tener que ver qué le das de comer. Nada de tener que ver si tiene con qué cubrirse o no. Se supone que para eso te lo prestó Dios durante tantos años, para que tú le enseñes como mis palomas, que no, que son irracionales, que son animales, a vivir por su propio esfuerzo. Ya no hay una dependencia, tampoco hay una dependencia moral ni intelectual. Tuviste tiempo para educarlos, se casaron, no tienes ya nada que hacer. Las mamás, sobre todo, siempre están pensando que son sus hijos. Lo decía yo la vez pasada. Y siguen metiéndose en la educación de ellos. Imagínense un hijo ya casado y llega la mamá. Hijo, ¿ya te lavaste los dientes? Ustedes se ríen, pero a cosas como esas llegan a ocurrir. Ahí, mijito, tú siempre, ¿verdad? Y va la mamá y toma su ropa y la guarda porque su hijo la sigue dejando tirada fuera del bote. Porque se sigue sintiendo mamá. Yo hablé al principio de que todo esto trae consecuencias. Imagínense la esposa que a duras penas, porque además no la educaron bien, sabe hacer un huevo y se está esforzando porque su marido, y llega la querida suegra y trae el itacate. Mijito, te hice tus tortitas de verdes que te gustan tanto. Ay, te traje tu pancita que te gusta mucho, mijo. Y aquella pobre apenas si pudo hacer la sopa de fideo. Y el hijo, que también está mal educado, ay, mamá, gracias, y la otra tonta se queda así. Y si iba a sacar la sopa de fideo que tanto trabajo le costó hacer, ya mejor ni le dice que hizo sopa. Los detalles son los que a veces perdemos de vista. Pero la suegra ni siquiera se preocupa por decir, oye, Marta, por decir un nombre, ¿no te ofendes si le traigo de comer a tu marido? Pero mejor que no, porque a lo mejor la otra le va a decir, no, suegra, ¿cómo cree? No te metas, ya lo alimentaste muchos años. Él escogió esa mujer, aguántate, no te gusta como no era, no es tu asunto. Tu hijo la escogió, tú tienes que amarla por él y por tus hijos. Ay, es que yo hubiera querido, pues qué tonto. Así dije yo alguna vez. Y déjenme decirles algo. Ahora que sé cómo es esa, digo, no, me equivoqué. Qué bueno que está con esta. De veras, Porque ahora sé cómo estaba la otra que yo quería para Pánfilo. Y resultó más chafa de lo que yo creía. Me equivoqué. ¿Sí? ¿Qué te importa? Ya no es tu hijo, ya no es tu hija. No son para siempre los hijos, yo te lo dije, críalos para que se vayan. ¿Los amas? Córrelos. ¿Los amas? Córrelos. ¿Los amas? Marcos 7:10 también nos dice de honrar a los padres. Solamente lo refiero para que vean que todo el Nuevo Testamento está plagado de esta responsabilidad que no tiene que ver con el abandono. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero vamos a ver Lucas 19:32 también, por favor. Lucas 19:32. Fueron y lo encontraron
tal como Él les había dicho. Es que puse LB, L y parece V, ¿verdad? Pero no, es Levítico 19:32, por eso no, el burrito no tiene nada que ver. Podría parecer, ¿verdad?, una anécdota aquí de burros, pero no, no es de burros. Levítico 19:32, por favor, gracias. Qué obedientes son las hermanas que están cambiando ahí. Ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Teme a tu Dios. Firma el Señor. Con esto está diciendo que no solamente a los padres, deberíamos de enseñarle a todos nuestros hijos a respetar a los viejos, como era antes. Que cualquier viejo, hablándole a sus hijos, pudiera ser una autoridad para un muchacho. Que cualquier mamá y papá dijera, te está hablando el Señor, hijo, aunque no lo conozcas. Hazle caso al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, fíjense lo que debemos hacer, bueno, lo que deben hacer los más jóvenes. Solamente cuando alguien es más viejito que yo, lo hago yo. Lo he hecho muchas veces. Si yo estoy sentado y entra uno más viejo que yo, ¿saben qué debo hacer? Ponerme de pie. Y luego, respetarlo. Si estoy sentado, me quito mi silla y lo siento a él. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Ponte de pie en presencia de los mayores, de los viejos. Respeta a los ancianos. Un hijo ya no debe depender económicamente de sus padres. Es una pena, es una tristeza que los hijos casados dependan de sus padres en lo económico. No debe ser. El sábado hablaba con una hermana que llorando me decía, hermano, es que yo le dije a fulana, esto te lo voy a dejar cuando me muera. Y a Perengana le dije esto, hermanas, no prometan herencias a sus hijos. No cometan el error de decirles qué les van a dejar. ¿Saben qué provoca eso? Pleitos entre los hijos. ¿Originados por qué? Por la codicia. Si tú ahorita en vida le dices, Isi, a ti te voy a dejar, Lalo, a ti. No, pero si vas a heredar tanto al casado como a la soltera, a lo mejor ya se casa Isi. Sí, la herencia es para los hijos, lo dice también la Biblia. Pero no cometan el error de decirles esto es para ti y esto es para ta. Al contrario, díganle, ¿saben qué? No sé qué voy a hacer con lo que tengo. Chance se lo dejo a la iglesia. Chance se lo doy al gobierno. No anden prometiendo nada, Lupita. Que no sepan. Me decía la hermana llorando, hermano, no puedo ya quitármelos de encima. Sí puedes, le dije. Nada más diles que ya no les vas a dejar nada. No, es que no sabe, yo creo que me matan. Imagínense qué pena, hermanos. Y peor todavía es cuando heredan a los hijos en vida. Terminan echando a patadas a los papás. Aquí está mi carnalito. Aquí está mi hermano. Mamá tenía un departamento. Dijo, hijo, yo quisiera decirte cómo voy a hacer cuando yo me muera. No, no quiero saber, mamá. No me perjudiques. No quiero saber. Hijo, pero es que es necesario, tú eres el mayor. No quiero saber, mamá. Ni me importa si a mí vas a dejar, si todo se lo vas a dejar a Gerardo el consentido. No me interesa. Ya nomás se cayó mi mamá. Me dijo, mira, pues en el portafolio que era de tu abuelito, que está ahí en el closet de mi recámara, la que era mi recámara, ahí están los papeles, Tengo que confesarles que una de esas pocas veces que me quedé a dormir en casa de mi mamá por alguna razón, me quedé a dormir en esa recámara. Ya estaba yo acostado y volteé y dije, estoy confesando, pero fíjense, si no me hubiera dicho que ahí estaba, por eso digo que fue culpa de mi mamá. Fíjense,
Y sí, volteé a ver el portafolio. Pero no caí en la tentación. ¿Por qué? Porque yo sé que eso me podía provocar problemas. ¿Qué tal que ahí dice, y todo se lo dejo a Gerardo el consentido? O a Rosita, que era la que estaba más próxima a ella. ¿Saben qué hubiera pasado conmigo a partir de ese día? Pues no sé, ¿no? Pero a lo mejor ya no la saludo igual, fíjense. A lo mejor ya no la voy a ver, que de por sí. Cuando ella falleció, ella tuvo la sabiduría salomónica de decir, esto es para mis 5 hijos. Con eso me compré el carro que tengo. 40,000 pesos, 40, 80. ¿Cuánto? 60,000 pesos nos dio a cada uno. Esa fue su herencia de mi mamá. A todos parejitos. No, es que fulana ya tiene casa y perengana y yo, no, la verdad es que aquí a perengano lo quieres más y por eso le das más. Y lo único que dejas son puros pleitos. Y luego se los anticipas. Nunca hereden en vida, hermano. Los hijos no dependen ya de los padres. Dejará el hombre a su padre, implica también en lo económico. Déjame decirte que si tu papá tiene algo que heredarte y no te deja nada, es muy su gusto. Oye, pues si es mío, ¿yo por qué tengo que dejárselo a mi hijo? Ah, es a fuerzas entonces. Si es mío, pero es tu hijo, pero es mío. Y enviudo, y me vuelvo a casar, y los hijos están como fieras. Ya se casó mi papá, no le vaya a dejar a la otra, porque ella no es mi mamá, dejará implica que tú te casas y te olvidaste hasta de la herencia. Así como lo oyes. No, aunque nomás haya un amén. Abi Shuli, ya saben, ¿no? Dice el refrán mexicano, nadie sabe lo que. ¿Para quién? Trabaja. Déjeme ver el horario porque todavía me quedan unos minutos. Fíjense, hermano. Es un dejará en función también de lo físico. No voy a estar ahí todo el tiempo con mamá. Salgo del trabajo y antes de llegar con mi esposa paso a ver a mi mamá. ¿Qué todavía tienes pañal? No, de veras. Ya te casaste. La que te está esperando es tu viejita. Ve con tu mamá, o digo con tu esposa. Ve con tu esposa. Ah, no, pero es que hay mamás que dicen, mijo, cuando salgas me pasas a ver, me saludas. Y se hace una costumbre de que el hijo casado tiene que pasar primero con su mamá. Y claro, la mamá le da de cenar y llega con la esposa que se preparó todo el día para hacerle el estofado que ni le salió porque se le quemó. Ay, viejo, ¿te doy de cenar? Nah, ya cené. ¿Dónde se? Con mi mamá. Ah, sí, la frase herética, satánica. Primero conociste madre y después esposa. Eso es cierto, pero es un pecado. ¿Qué tiene que ver que primero conociste madre y después esposa? Pues sí, primero conociste madre para que te vayas. Primero conociste madre para tener esposa. Pero no repitas, no te vuelvas atrás. Solo en México se da esto de una manera tan tremenda, hermano. Dice Rubén y Rafa, en todos lados. No, fíjense que no, México tiene primer lugar. En el alimento. Mira, mi hijo, pues fíjate con quién te vas a casar si quieres comer bien. Sí. Muchachas solteras, por favor, aprendan a guisar. Por el amor a Dios y a su madre y a sus hijos, aprendan a guisar fodongas.
Yo sé que Isi ya sabe guisar mejor que Vicky. Aprendan a guisar. Algunas son tan fodongas que no saben hacer nada. Pero eso sí, se casan y empiezan los problemas. Y más si el otro es un chiquito consentido de su madre, que le hacía unos guisados, pero de lo mejor. Imagínate, le sirves un arroz que su madre jamás le hizo. ¿Qué es esto? ¿Saben? Sean inteligentes, mujercitas. Busquen a las suegras antes de casarse. Suegra, ¿me enseña a hacer el arroz como le gusta a su hijo? Abusadas. No, antes de. Y entonces, ya no le preguntes después de casada, ya tuviste tu chance. Que es válido, fíjense. La nuera inteligente va. ¿Cómo está, suegra? Aquí oiga, suegra, el arroz con leche, ¿cómo lo hace? ¿Con canelita, con rajita de limón o con qué? Luego las suegras son canijas, no dan recetas porque quieren seguir controlando a los hijos. ¿Saben por qué se ríen todos, verdad? ¿Saben por qué se ríen todos? Apapachen a sus viejos, sean cariñosas. Sí, no te dé pena aunque se rían de ti. Apapáchalo, bien apapachado. Así matas 2 pájaros de un tiro. Ni va a buscar a la mamá que lo apapachaba, ni tampoco a otras que lo puedan apapachar. Y en lo relativo a la autoridad, mis hijos, queridos hermanos, papás y mamás, ya no tienen derecho sobre sus hijos. Oye, mañana voy a venir por ti porque quiero que. Espérame, si ya estoy casado. No le vas a decir así a papá porque lo respetas, pero papá, fíjate que quedé con mi esposa de. ¿Cómo? Soy tu padre, sí, pero ella es mi esposa, papá. No te ofendas, pero. Hay mamás metiches, hermanos. ¿No? Allá en Acueducto te dije que sí. Las mamás siguen tratando a las hijas como si fueran suyas. Y el otro está pintado, por eso las adoran. Oye, hija, fíjate que necesito ir a comprar un vestido. ¿Paso por ti como a las 12? Y la otra que está acostumbrada a tener el chicote de mamá. Sí, mamá. Y ya no sabe cómo decirle al viejo. Y si el viejo se da cuenta y de repente se pone firme, oye, ya no quiero que vayas con tu mamá. Ay, sí, como siempre, tú. ¿Qué derecho tienes tú a decirle a tu hija, quiero esto, quiero lo otro, quiero que me lleves, quiero que me traigas? Les dije, ¿verdad? Que a mí mismo se me ha olvidado. Oye, Pris, ¿cómo ves si comemos el domingo? Nos vamos a. Desde luego yo estoy pensando en David, pero le estoy diciendo a ella. Porque es mi hija, ¿no? O a Liz, me dice papá, dile a Beto, ¿no? Así me dicen. Con eso me están recordando, ya no eres mi papá. Pídele permiso a mi viejo. Y cuando caigo en cuenta digo, sí, es cierto. Sí, es cierto, mi reina. Sí, por eso decía, mi amor. ¿Hay excepciones de no dejar? ¿Podría haber excepciones de no dejará el hombre a su padre y a su madre? Dice Chucho que sí. Israel dice so. Hay excepciones, hermanos. Si Dios por un lado está diciendo que honremos a nuestros padres, imagínate que tu mamá está paralítica, no tiene esposo y eres hijo único, no tiene quien le dé de comer.
Pecado sería, y hasta contra la ley, que tú dejes morir a tu madre por no atenderla. Pero aún ahí debe haber reglas. La mamá, a pesar de su condición, tiene que saber que antes que ella estás la esposa. Un hijo que es buen hijo, que es cristiano, deberá estar pendiente. Y si es necesario atender a su mamá, si es necesario, muy necesario, llevársela a su casa para atenderla, Dios bendiga a las hijas, a las esposas que se convierten en mamás o en hijas de esas mamás que están enfermas. Qué bueno que una hija, que una esposa que no, una nuera, pueda atender a la suegra con el amor que podría atender a la mamá en un debido caso. No te hagas la enferma para que tus hijos te estén a tu alrededor. Eso es pecado. No te hagas la enferma, no estés chille. Ay, mi hijito, no sé qué. Estabas perfectamente bien, pero tocó el claxon tu hijo. Y el hijo bien que sabe, porque ya llega y dice, ¿cómo sigues, mamá? Ay, hijo, pues aquí ya estoy mejor, gracias a Dios. Ay, hijas de mi vida, las adoro yo. No, lo que pasa es que ya quieren que me calle. Tampoco exageremos. Se está muriendo la mamá, llega el hijo y dice, ¿cómo estás? Perfectamente, mijito. No me pasa nada. Ni muy, ni tanta. ¿Necesitas ayuda? No te tires. ¿Necesitas ayuda? Pídela sin exagerar. Solo 3 preguntas. Y cierro. El egoísmo, la envidia, la conchudez o comodidad, la necesidad, los celos, el orgullo, la codicia, la avaricia, el dinero, el control, todos esos son elementos que se pueden utilizar para impedir que el hombre cumpla con Génesis 2:24. Una pregunta. Ahora resulta que nadie, todo les quedó muy claro. No tengan miedo. ¿Sí? Pregúntenme. Rafa, fuerte. ¿Cuándo puedo, como hijo papá, ofrecerles ayuda a los hijos? Es una buena pregunta, hermanos. Primero, cuando la pidan. Ese es un buen principio. Y si el hijo no quiere molestarte, pudiera ser que tú insinúes, pero no para controlar, sino verdaderamente para ayudar. Porque aún un consejo que tú puedas dar, ya casados tus hijos, lo tienes que hacer con su permiso. Si tú ves que Bicho está maltratando a Miriam, tú no puedes venir y decir, oye, ven para acá tú. Primero, no es tú. Segundo, ya no es tu hijo. Tercero, ya no le puedes hablar así. Tú puedes venir y decirle, mi hijo, ¿me dejas decirte algo que observé? No, papá, yo preferiría que no me digas nada. Te quedas mudo y te pones a orar por él. La ayuda se da a quien la necesita, pero la ayuda se da a quien la pide. ¿Han visto a los médicos tocando puertas y decir, ¿hay aquí algún enfermo? Nos da risa, ¿verdad? Más bien está uno como limosnero, aunque les pague uno, pidiendo que nos ayuden. ¿Y por qué? Como hijos y padres no es igual. Y no siempre tienen que ayudar a los hijos. No siempre, sobre todo cuando se pasan de la raya.
De repente hay que dejarlos sin que coman. De repente, ay mamá, no tengo que comer, sí mi amor, pero te doy hoy, mañana no, porque el baquetón se va a hacer más baquetón. Segunda pregunta, Chevo. Usted habló de que debemos de correr a los hijos, pero cuando se amerita, hay que entender el término correr de por sí suena muy feo. El término correr suena muy feo. Claro. Yo no quisiera, porque correr lo asociamos con lárgate de aquí. Yo no he dicho eso, pero nada. Yo no he dicho lárgate. Lo que sí digo es, como mis pichones, hacerles el nido incómodo. Imagínate que tú no quieres que se vaya. ¿Qué vas a hacer para que no se vaya? Todo. La mejor comida, le lavas su ropa, le planchas, le tienes todo. Pues ¿cuándo va a quererse ir? ¡Qué fácil! Hijito, ya estás viejo. Sí, mamá, pero no me he casado. Pues no te has casado porque estás conmigo. ¿Por qué no rentas ya tu departamento? ¿Qué necesidad? Ay, mamá, si aquí no pago renta, pues sí. ¿No alcanza? Pues échale ganas, mijo. ¿Cuándo los bueno a correr? Cuando vemos que ya crecieron. Cuando vemos que ya no nos necesitan, porque ya no nos necesitan. Dejemos el egoísmo a un lado. ¿Qué razón, repito, hay para que tengas al yerno con la nuera ahí o a la nuera con el yerno en el otro caso? Ya dijimos, egoísmo, conchudez, celos, conveniencia. Un yerno que vive con los suegros es un inmaduro. Y una nuera que vive con los suegros es una pobre mujer, porque ella no está casada. Va a estar siempre de arrimada. Una nuera en casa ajena es arrimada, no es ama de casa. Entonces, cuando ya crecieron, cuando ya vemos que les es mejor estar aparte. Última pregunta. No, ya no, Rafa. Dales chance. ¿Y si el hijo es el que te tiene la casa? ¿Por qué? ¿Cómo? Tú dependes de tu hijo. De entrada es un mal necesario. No deberían los padres depender de los hijos. Un padre que tiene una pensión, por ejemplo, vive con tu pensioncita. No molestes a tus hijos. Por eso dijimos que hay excepciones. Si no tienes ni qué comer y el hijo te dice, mamá, vente para acá, la mamá debería de sentir eso como sentirse arrimada. No decir, aleluya, ya estoy aquí en casa de mi hijo. Una mamá debería de sentirse mal de que está estorbando. Un papá, una mamá que viven con los hijos siempre deben sentirse como estorbos. Hermanos, yo tengo 64 años y todo esto lo digo con temor. Porque mi vida, quién sabe qué vueltas dé. Pero lo creo al menos hasta ahorita. Pero si hay gozo por parte del hijo y por parte de la mamá, si hay un gozo. Es posible, pero no es lo mejor. No es lo mejor, no es lo mejor. Lo mejor es la independencia. Échenlos para afuera. ¿Qué razón hay para que los hijos estén allí? Volvemos a pensar en todo lo demás. Estemos de pie. Me pasé, hermanos. Digo, me pasé de tiempo. Espero que... Sé que repetí algunas cosas de hace 8 días, pero espero que las que repetí sean para confirmar y las que son nuevas sean para completar lo que yo creo. No se enojen conmigo, ¿eh? Algunos vinieron a reclamarme. No se enojen conmigo. Les voy a decir algo. Si algo de lo que yo dije no les gustó y se dan cuenta que no es de Dios, tírenlo a la basura. Pero si algo de lo que yo dije ustedes no pueden rebatirlo con la palabra de Dios, tengan temor de Dios y pónganse a orar. Pon tu corazón en mí
oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Saludémonos. En 10 minutos comenzamos nuestro estudio. Hombres allá arriba, no es cierto. Hermanos que están estudiando Hechos allá arriba y aquí abajo. Los que están estudiando Hebreos, por favor. Hermanos, todavía hay comida, desayunos. Hoy hicieron frijolitos de Oli con huevo. El platillo está en 15 pesos. Para aquellos que quieran comer, desayunar rico, platillo en 15 pesos, huevitos con frijoles y les dan un bolillo. En la parte de atrás pueden pasar por él. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol. O farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu